Entonces, en diseño mezcla, ¿sí? Este es delegado acá. ¿Qué pasa? ¿Está delegado? Bueno, 8 fue feriado también, ¿no? 2 semanas. Claro, Congreso de Iglesia. Vaya, ya hicimos el Excel. ya lo hicimos. Nos queda. Entonces hablamos del ensayo Marshall. En el ensayo Marshall hablamos la clase anterior de que justamente lo que obtenemos nosotros son los porcentajes óptimos de mezcla asfáltica. Pero el método no nos da un valor único. Hay que analizar distintas propiedades en el ensayo. Una de esas propiedades es justamente el valor de la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es la resistencia a la compresión diametral que tiene la muestra, la prensa. Entonces, esa compresión diametral nosotros la medimos, se llama estabilidad, y tal como estamos viendo acá, por ejemplo, acá tengo probetas al 5%, al 5.5%, al 6%, 6.5%, 7, hasta 7.5, vean. Y tengo, por ejemplo, para las probetas de 5.5 que he trabajado, 977.02 kilogramos es el promedio de 3 probetas que han sido construidas a este porcentaje de asfalto. ¿Me pueden entender? Entonces, el promedio de las 3 probetas de 6% me dará este número. El promedio de 6.3 me dará este número, el promedio de 6.5 y así tengo este valor. Entonces, ¿contra qué comparo esto? Yo voy a comparar ahora, voy a ir a la norma EG 2013, para el caso de carreteras. Abro EG 2013. Concreto asfáltico en caliente. Venimos acá, esta es la especificación para la mezcla asfáltica en caliente o el concreto asfáltico en caliente. Y veo cuáles son los requisitos de mezcla. Los requisitos de mezcla están indicados en este ítem. La tabla 423.06.
Si hago ensayo Marshall, la compactación que tienen que tener los moldes por cada lado es de 75. Esto es para la preparación. La estabilidad debe ser mínimo 815 kilonewtons. Trabajando con gravedad 10, 815 kilos, ¿no? Entonces vengo acá y digo 815 es acá, es esta línea 815. Entonces todo lo que esté de 815 hacia arriba cumple, ¿no? En términos de estabilidad, porque dice 815 mínimo. Entonces, en términos de estabilidad en este diagrama, si este es 815, ¿qué porcentajes de asfalto cumple? En términos de estabilidad cumple, por lo tanto, desde 5.5 hasta 7.5, porque en todos los casos estoy arriba de 7.5. Arriba de 815 kilogramos o 8.15 kilonewtons, ¿no? Listo. Adelante, siguiente criterio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siguiente criterio es el flujo. ¿Cuánto me piden para el flujo? Para el flujo, vean, me está pidiendo la especificación técnica que tengo que estar entre 8 a 14 décimas centésimas de pulgada o de 8 a 14 cada punto 25 milímetros. Esto convirtámoslo, por favor, a milímetros. A ver, multipliquen 8 por punto 25 y 14 por punto 25. 8 por 14 por punto 25 será 1, 3, 4, será 2, perdón, 1, 2, 4, sí. ¿Cuánto es? De 2 a 3.5 milímetros. ¿Qué me tiene que decir? Que la deformación producto de esta compresión diametral, esta deformación que tiene la muestra, tiene que ser entre 2 a 3.5 milímetros o 8 a 14 centésimas de pulgada. ¿Ya? Entonces vamos al gráfico. Para nosotros, ¿cuánto nos ha salido? Si vemos acá flujo, tenemos porcentaje de asfalto y acá tenemos flujo. El flujo acá está en centésimas de pulgada. Entonces de 8 a 14 dibujo. 8 está acá abajo, 14. Significa que todo lo que esté acá abajo cumple, ¿no? De 8 a 14. Entonces, ¿qué rango cumple? De acá cumple este rango y cumpliría este rango. Entonces, en términos de flujo, cumpliría desde 5.5 hasta aproximadamente 6, 7, 8, hasta 5.85, ¿no? Desde 5.5 a 5.85%. Y luego, nuevamente desde acá, 5, 6.6, 6.7, ¿no? Redondeando. Desde 6.7 a 7.5%, ¿no? 7.5%. ¿Listo? Como les digo, no tiene una sola respuesta el ensayo. Hay que analizar parámetro por parámetro y encontrar un parámetro óptimo que cumpla, un porcentaje óptimo que cumpla todos los requisitos. ¿Listo? Siguiente. Peso específico bulk de la probeta. Adelante. No tengo mota, no sé dónde está mi mota. ¿Tiene un pedacito de papel, por favor? Un pedacito de papel, por favor. No sé dónde ha ido mi mota. Ya, un poco nada más. Gracias. Sigamos, peso específico bulk. ¿Qué es el peso específico bulk? El peso específico bulk es un parámetro que es cuánto es el peso de la probeta construida. ¿Ah? Eso es el peso específico. Entonces, la norma no me dice, no me da mínimos ni máximos de peso específico bulk. Pero lo que yo quiero en campo es una mezcla que tenga un buen peso, que pese bien. Las mezclas asfálticas normalmente pesan de 2.3 toneladas por metro cúbico hacia adelante. ¿Ya?
Si pesan menos, tengan cuidado que de repente los agregados no son tan buenos, son medio ligeros, los agregados son porosos los agregados. ¿Ya? O de repente la mezcla tiene alto porcentaje de vacío. Una mezcla normal debe estar de 2.3 para arriba, ¿ya? En estado, en la probeta compactada. Listo. Como no hay especificación, yo voy a hacer, ¿cuánto es el valor promedio de esto? Más o menos el promedio de esto, más o menos al ojo, estaría rondando por acá, ¿no? Estaría rondando por acá más o menos el promedio, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos el promedio. Listo, entonces voy a tomar los valores que estén arriba del promedio. Los valores que están arriba del promedio son aproximadamente desde acá hasta acá, ¿no? Entonces sería, para peso específico Bull, sería desde 6.123, desde 6.3 a 7.5. 7.5. Y acá le voy a poner un asterisco, ¿no? Porque no es mandatorio eso. Porque todos están arriba de 2.3. ¿Ya? Voy a buscar, sí, la que pese más, pero no va a ser mandatorio el peso específico Bull, porque de por sí todos están arriba de 2.3. ¿Estamos? Porcentaje de vacíos. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice el porcentaje de vacíos en una mezcla asfáltica tiene que estar, vacíos de aire, de 3 a 5%. Las mezclas asfálticas deben tener aire, sí. Una mezcla asfáltica con vacío cero es igual que un concreto vacío cero, es muy rígido. Necesitamos unos colchones de disipación. Pero tampoco quiero muchos vacíos, porque en el servicio me puede entrar agua, si estoy en altura esa agua se convierte en hielo, me revienta la mezcla, me genera problemas, ¿no? O me almacena agua y el agua se oxida. Entonces el asfalto va a sufrir un poquito más de sensibilidad. Por eso es que me dice que los porcentajes de vacíos deben estar de 3 a 5%. Es deseable, si están haciendo pavimentos arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que el porcentaje de vacíos tienda a 2%, un poco bajo. ¿Ya? Y eso lo menciona acá. ¿Listo? Ya le mostré eso. Entonces, de 3 a 5. Venimos y corto. De 3 a 5. ¿Quiénes están acá adentro? Están en porcentaje de vacíos de aire, está rozando desde 5.5 a 6.39, ¿no? 3.4 lo voy a ver. 4%. ¿Listo? Usted me dirá, ingeniero, pero no que se sea cada múltiplo de 0.5 el porcentaje de asfalto. En este diseño ya están viendo, las primeras probetas hicieron 5.5, 6, 5, 7, 7.5, y en el análisis se determinó de que podría existir una mejora entre 6 y 6.5. Por eso es que se adiciona un porcentaje a 6.4. Y 6.4, si ustedes revisan todos estos criterios, a 6.4 cumple. Pero vendría a ser el análisis fino del Marshall, creando probeta adicional, entre ya puntos donde yo pienso de que podría estar el óptimo. ¿Me dejo entender? Entonces el Marshall puede ser de un solo paso o de 2 pasos, tal como estamos viendo en este gráfico, ¿no? O una probeta adicional para analizar si el óptimo mejora en un punto intermedio entre punto 5 y punto 5. ¿Se entiende? Listo. Entonces tenemos vacíos. BMA. El BMA conceptualmente lo vamos a ver en tercera fase. ¿Ya? En tercera fase. Pero, ¿por qué? Porque es diseño de mezclas. El BMA son los vacíos que deja el agregado mineral en una mezcla asfáltica. Imagínense que yo tengo una mezcla asfáltica compactada y virtualmente le saco todo el asfalto. El asfalto que ha absorbido los agregados y el asfalto que ha rellenado los huecos entre agregados. Absorbo todo ese asfalto virtualmente. Me queda el esqueleto de agregado, ¿no? Esos vacíos que tengo en el esqueleto de agregado se llaman vacíos en el agregado mineral. ¿Ya? ¿Qué se refiere con quitarle visualmente? Imagínate que tengo una probeta y absorbo todo el asfalto virtualmente. No se puede hacer físicamente. Sin que me cambie la configuración de la probeta compactada. A eso no.
encargan de eliminar, por ejemplo, relación de vacíos o cosas así. Claro, nosotros en laboratorio determinamos el porcentaje de vacíos. ¿Cómo? La masa en el agua, la masa en el aire, por diferencia de pesos. Eso lo van a hacer con la ingeniera Miruz en diseño de mezcla, ya de manera libre. En tercera fase todavía es eso. ¿Hasta dónde han llegado en segunda fase ahora? Chatas. ¿Equivalente han hecho? Azul. Sí, puede ser que la segunda fase nos agarró que todos los profesores. Patadas nos agarran. Sí, no, los del viernes también. La primera fase. Y hay otro feriado, creo, el primero de viernes. El 8 también. ¿El 8 también? Mucho feriado es, mucho feriado. Y hay un dicho que dice que se empleaba en el Imperio Romano, que era pan. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, pero no he dicho nada en Arequipa, ojalá que no. Ojalá que no, porque no, si no ya todo virtual lo hacemos, ¿no? No, pero estamos haciendo. No me estoy saltando nada. Esta semana. Claro, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo ayer he llegado hasta Funciones y he frenado. Con los otros dos grupos voy a llegar a Funciones. No voy a hacer más. Para que todos lleguen al examen alineaditos. Y en tercera fase sí vamos a tener que prender el Ferrari, ¿no? Hay un dicho que les decía, en el romano decían pan y circo para el pueblo, ¿no? La gente va a estar feliz si le pones pan en la mesa y le pones circo, le pones fiesta en la mesa, ¿no? Pan, bueno, no nos cae, pero fiesta pues tenemos todos los periodos que tenemos, ¿no? Bueno, BMA. BMA me dice, está en función de la abertura del tamiz y está en función del tipo de diseño que voy a hacer yo. Estamos diseñando por metodología Marshall. Por lo tanto, yo tengo que ver qué tamiz es. Y acá me dice, los valores de esta tabla serán seleccionados de acuerdo al tamaño máximo de las mezclas. Entonces, nosotros hemos escogido para esta mezcla que les estoy poniendo yo en diapositivas, es una mezcla Mach 2. ¿Ya? Porque hicimos en el ejercicio de diseño y mezcla, trabajamos con el uso Mach 2, ¿no? Entonces, si vemos el uso Mach 2, adelante. ¿Cuál es el tamaño máximo del uso Mach 2? ¿Cuál es el tamiz? El tamaño máximo. 3/4, ¿no? 3/4. Entonces, voy ahorita a la tabla nuevamente de BMA. Voy a la tabla de BMA. Entonces, si mi tamaño máximo es 3/4, el BMA mínimo es 14, ¿no? Con 3/4. ¿Sí? Para la metodología Marshall, que es lo que estamos haciendo. Entonces, acá, 14, hago una línea, es el mínimo, todo lo que está arriba cumple, ¿no? ¿Ok? Entonces, pongo acá BMA. Tengo desde 5.5 a 7.5%. El análisis existe o es encontrar un porcentaje de asfalto que cumpla todos los criterios. ¿Ya? No tiene un solo porcentaje de asfalto como respuesta, pueden haber varios. ¿Ya? Como les digo, Marshall es así. A Marshall no es una fórmula y les da un número exacto, no. Marshall es una metodología donde uno puede escoger óptimo. ¿Listo? En este ejercicio el óptimo está en 6.4, ¿no? 6.4 salió el óptimo. % de asfalto en mezcla. ¿Listo? Esto lo pueden hacer gráficamente también. En el Excel le pueden decir al Excel
por ejemplo, en estabilidad, que me haga una escala, una línea de escala. Esto es 5.5 y esto es 7.5, ¿no? Entonces, en el Excel les dibuje un diagrama que diga, ¿dónde está mi óptimo? Mi óptimo está acá. Un diagrama de líneas, ¿no? En términos de flujo, la misma escala, ¿no? La misma escala. Y en términos de flujo, ¿dónde está mi óptimo? Y lo dibujará acá, ¿no? ¿Listo? ¿Eso lo sabe hacer el Excel? Sí, sí, sí lo sabe hacer el Excel, como celdas. ¿Cómo? Ya verían ustedes. Pero sí se puede hacer. ¿Ya? Esto no es clases de Excel. Este ejemplo lo está colocando. ¿Cuál sería el porcentaje? Dice 6.4. 6.4. Pero en flujo no se encajaría también. En flujo, lo que pasa es que esta mezcla es una mezcla especial SMA, donde el flujo no interesa. Por eso, ese es el detalle. ¿Ya? Ese es el detalle. Peso específico bulk harán su línea. Alguien el otro harán su línea. Entonces, ¿dónde estará el óptimo? Haciendo gráficamente una línea vertical que pase por todos los criterios, ¿no? Y si no hay, tienen que verificar qué criterio no cumple. Por ejemplo, si no cumplen vacíos, significa que la granulometría está un poco cerrada. Abro un poco la granulometría. En mi combinación de agregados, le aumento un poco más de grava que de arena. Cambio granulometría, vuelvo a hacer probetas y vuelvo a chequear. Si flujo no me está pasando, el flujo es cuando tengo mucha deformación, ¿no? Entonces le aumento un poco más de gravas también para mejorar la deformación. Cambio granulometría y vuelvo a hacer diseño, ¿no? BMA, el BMA depende también del esqueleto de la granulometría. Aumento. Si tengo BMA bajo, tengo que aumentar grava. Si tengo BMA alto, estoy bien. Bien. Después, estabilidad, también estabilidad depende de la grava, si depende del cemento asfáltico. Si hay mucho cemento asfáltico, la estabilidad baja. Y eso lo van a ver acá. Vean, la estabilidad, mientras llega un óptimo de cemento asfáltico que coge un valor máximo y de ahí el cemento asfáltico, hay más en la mezcla, pero la mezcla empieza a tener menos estabilidad, ¿no? Menos resistencia a la compresión diametral. El flujo también, vean, el flujo aumenta y luego vuelve a bajar y vuelve a subir, tiene esa tendencia, ¿no? Entonces, si no les sale ningún óptimo, tienen que revisar granulometría nuevamente, combinación de agregados y volver a hacer match. Es prueba y error este método y es 100% laboratorio. ¿Ok? Siguiente ensayo. El módulo resiliente. El ensayo en módulo resiliente es un ensayo que también se hace en laboratorio. Vamos a ver el ensayo módulo resiliente para capas granulares. El concepto es el mismo para mezclas asfálticas. La parte teórica la revisan ustedes. ¿Ok? ¿Pero en qué consiste el ensayo? El ensayo se hace en esta maquinita. Si se dan cuenta, es un triaxial. Es un triaxial. Es un triaxial que una muestra de base granular o de fertilizante, yo le otorgo confinamiento con agua, igual que un triaxial. Doy el confinamiento, pero la diferencia está en que en la etapa de corte, cuando se da la compresión, cuando se aplica el desviador, en el triaxial, ustedes comprimen la muestra, se va deformando y después descomprimen, ¿no? En este triaxial, para módulo resiliente, yo genero pulso de carga, es decir, hago esto a la probeta. ¿Va? Entonces es una carga que varía en el tiempo. ¿Qué simula este equipo? Bueno, simula eso que hemos visto al inicio, ¿no? De la primera fase. Simula un pulso de carga, producto del paso de un eje, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos ciclos? Aproximadamente 500 ciclos. ¿Y cómo son los ciclos? Dice, son ensayos cíclicos con pulsos de 1.0 segundos de duración, es rápido, y un periodo de reposo de 0.9 segundos. ¿Ok? Aplica, descansa, aplica, descansa, aplica, descansa. La máquina hace esto. ¿Listo? Entonces, la máquina, ¿qué va a generar? Este es un pulso.
Este es un pulso. Yo tengo acá deformación en X, tengo el desviador, el esfuerzo de compresión arriba, el incremento del esfuerzo de compresión del pulso. Entonces yo tengo la muestra, me genera el pulso que he hecho acá, hasta donde he pintado, lo ha comprimido. Y ahora lo va a descomprimir. Todo en 0.1 segundos, ¿no? Cuando lo termina de descomprimir, si el material fuera elástico puro, nuevamente su deformación regresa al inicio, ¿no? Eso sería un material 100% elástico. Pero los materiales en pavimentos no son elásticos, sino luego del pulso va a regresar a algún punto por acá. Podemos decir que todo esto fue la deformación total, ¿no? La deformación total, y solamente recuperó esta, ¿no? Esta es la que pudo recuperar. Y la que nunca va a recuperar va a ser este tramo, ¿no? Todo este tramo es el que nunca va a recuperar. Y esta se denomina la deformación plástica. ¿Entienden? Bajo un pulso de carga. Pero como no se genera un pulso de carga, sino se generan varios pulsos de carga, estas son las salidas que den las salidas del programa, ¿no? Que maneja. Acá tenemos, vean, es un material, un pulso de carga, 2 pulsos de carga, 3 pulsos de carga, y vean todos los pulsos de carga que tiene el material. Y vean cómo su deformación se va yendo hacia este lado, porque está acumulando ¿qué deformación? ¿Plástica o elástica? Plástica, ¿no? Plástica, porque si fuera elástico puro, este material haría todos los ciclos acá. Regresaría al inicio, ¿no? Ese es un material elástico puro. Pero se va moviendo hacia la derecha, ¿por qué? Porque el material ya está perdiendo, ya está, hay deformación que nunca va a recuperar esta plástica. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, ustedes saben que si tengo deformación y acá tengo esfuerzo, el desviador, cualquier módulo es la pendiente, ¿no? Entonces, vean que en cada ciclo de carga, el material va teniendo un módulo, ¿no? Porque el módulo, un módulo E es igual al esfuerzo desviador dividida la deformación axial en este caso, ¿no? Entonces, en cada pulso de carga tengo un módulo, ¿se dan cuenta? Pero que me está cambiando de pendiente. El módulo, después de varios ciclos de carga, ese módulo final, la palabra exacta es... ¿dónde está la palabra? Ese módulo que nos queda después de varios ciclos de carga, es un módulo, ¿cuál es la palabra? Un módulo luego de que el material ha sufrido varios pulsos, se ha ido reacomodando hasta que ha obtenido un módulo final después de varios ciclos de carga. Esa palabra final después de varios ciclos de carga, ese módulo final se denomina módulo resiliente. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de módulo lo extrapolamos, módulo resiliente va a ser igual al mismo esfuerzo desviador con respecto a la deformación axial, pero al final de los ciclos, ¿no? De los ciclos de carga. Ese modo residual sería la palabra, ¿no? Ese módulo residual. Entonces podemos ver acá, ¿cuántos módulos tiene el material? Muchos módulos. Muchos módulos. Al inicio el material estaba constituido, le aplican ciclos de carga como ustedes, como su amigo, ¿no? Su amigo les cuenta, se burla de ustedes, a la primera le aguantan, a la segunda le aguantan, a la tercera le aguantan, a la cuarta ya están medio asados, ¿no? A la quinta ya le quieren meter su golpe, ¿no? Entonces, ese genio, de cómo les va cambiando el genio, es el módulo, ¿no? El módulo, poco a poco, frente a esfuerzos,
les va cambiando, ¿no? Porque el material por dentro se va reacomodando, se va generando esos esfuerzos dentro del material, ¿no? Entonces, ¿cuántos módulos tiene el material? Tiene infinitos módulos. Depende de la forma como yo lo cargue, depende de la forma como estén las partículas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, este material está bonito, este material falló, vean. Falló, ¿no? Porque acá yo ya no necesito incrementar la tensión, el esfuerzo desviador, y se sigue deformando, ¿no? Acá también hay partes donde falla un poco el material, ¿no? Pero se reacomoda, se regenera el material. No se regenera, se reacomodan las partículas y vuelve a ganar modo, ¿no? ¿Listo? Por eso se dice, ustedes han escuchado, hay que ser ahora resilientes, dicen, ¿no? Varios dicen, los psicólogos dicen esas cosas, los que hacen yoga, esas cosas. Hay que ser resilientes ahora. ¿Pero qué significa la palabra resiliente? Acomodarme frente a los esfuerzos para luego yo tener una reacción, ¿no? Una reacción en sus términos, aguantar los chistes de mi amigo para luego tener un punto específico de carácter. Verlo como ustedes lo vean, ¿no? Residual, ¿no? Residual. Hay que ser resiliente. Bueno, acuérdense esa gráfica. Conceptualmente, vean, el módulo es el esfuerzo desviador con respecto a la tensión. Ahora, señores, el módulo es muy sensible al contenido de humedad, es muy sensible a la granulometría, es muy sensible a la compactación. ¿Ah? Yo hoy día puedo tener un material compactado al 100%, y hago ensayo módulo resiliente, y mañana a ese mismo material compactado al 90%, debe ser módulo resiliente, y los módulos no van a ser iguales, porque los materiales tienen diferente compactación, ¿no? Y recuerden, es como ustedes, si hoy día amanecen de hambre, su genio, su módulo va a ser variable hasta cuando coman, ¿no? Pasado mañana amanecen, han comido su poquito la brasa en la noche, despiertan bien tranquilos, su genio, su módulo va a ser diferente, ¿sí o no? Entonces el módulo es como el genio. Si tengo diferentes compactaciones, no esperemos igual módulo. Si los mismos materiales tienen diferentes contenidos de humedad, similar compactación, pero diferente contenido de humedad, el módulo va a ser diferente. Si tengo dos materiales de igual granulometría, igual contenido de humedad, igual compactación, pero de dos canteras diferentes, ¿tendrá el mismo módulo? No, de repente, porque la forma inclusive de las partículas, como se van amarrando dentro de la matriz del material, puede ser diferente. Uno puede tener partículas más redondas que otras. Entonces, su respuesta mecánica por módulo, como respuesta con módulo, va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos módulos tienen los materiales? Infinito. Depende de las condiciones en las cuales o lo ensayamos o lo determinamos. ¿Listo? Ok, entonces con eso tenemos esto. Y vamos a esto. Se han dado cuenta que ya he estado hablando bastante de mezclas asfálticas en caliente, mezclas asfálticas en frío, ¿no? Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre ellas. ¿Listo? Listo, para entender esto vamos a ver esto. Señores, señorita, el crudo de petróleo sale a partir de los pozos, ¿no? Ok. Cuando tenemos los pozos, pues sí, seguramente tenemos agua, tenemos gas. Bueno, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es el crudo, el petróleo. Eso nos interesa a nosotros. Eso sale con los medios que los ingenieros del petróleo saben, los llevan, los almacenan, y a nosotros nos interesa cuando llega a la refinería. Acá vamos a entrar a una torre que se llama la torre de destilación. ¿Ya? La torre de destilación. En la torre de destilación entra el crudo, el petróleo, que es el material, la materia prima, y vamos a generar calor dentro de esta torre de destilación. Y esta torre, vean, tienen unas ventanitas que van saliendo a lo largo de la altura. Yo incremento calor, 50 grados al crudo, y las moléculas más volátiles del crudo van a empezar a salir del crudo, ¿no? El gas. Entonces ese gas seguramente saldrá por la parte superior, ¿no? Lo condensaré, que era condensar, convertir un gas ¿a qué? A líquido, ¿no?
y se irá a lo que tenga que hacer. Seguramente, familia del gas, gasolinas, petróleo, todo lo que se produce con el petróleo, ¿no? Sigo incrementando temperatura yo dentro de esta torre de destilación. Las moléculas, no las tan livianas, sino las medianamente livianas, empiezan a gasificarse, salen, las condenso y generarán los querosenes y los aceites. Bueno, productos que para nosotros no nos interesan. A 500 grados más o menos en nuestra torre de destilación recién empieza a volatilizarse o recién empiezan a fluir las moléculas que nos interesan a nosotros. Esas moléculas vienen por acá y se denominan primero el residuo de la destilación. Imagínense que tienen la sopa ustedes en su casa, su mamá hace la sopa y la dejan prendida en la olla en la cocina, ¿no? Se van las partículas más volátiles de la sopa y queda al final pues la sustancia, ¿no? El espeso de la sopa. Bueno, el espeso de la sopa acá en este caso vendría a ser el residuo, que se llama asfalto, pero todavía no es para uso vial, simplemente se llama asfalto. ¿No? Perfecto, entonces, olvidémonos ya de las gasolinas, querosenes, diésel, plástico, gas, todo lo que pueda salir por allá. Vamos por acá. Vamos por lo más importante para nosotros, que es el residuo. Ese residuo, señores, si yo conecto una tubería por acá y le inyecto aire a ese residuo, le inyecto aire a presión, ¿listo? Le inyecto acá aire a presión, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener los asfaltos oxidados. ¿Cuál es el nombre más común del asfalto oxidado? La brea. ¿Ya? La brea es un asfalto oxidado. ¿Por qué se le dice asfalto oxidado? Porque a propósito se le ha oxidado inyectándole aire. ¿Listo? Es el residuo de la destilación del petróleo al cual se le ha inyectado aire y se le ha oxidado. Su nombre se llama asfalto oxidado o comúnmente llamada brea. ¿No? La brea, señores, no tiene uso vial. ¿Okay? Vuelvo a repetir, la brea no tiene uso vial. ¿Para qué utilizan los asfaltos oxidados? Se utilizan para recubrimiento de techos con mantas, con asfalto impregnado, que las calientan y se pegan. Para impermeabilización de cimentaciones con mantas, con asfalto oxidado, que se adhieren al concreto e impermeabilizan. Para pegar el parquet, no sé si han visto el parquet en su casa, tiene una cosa negra abajo, ese es brea, ¿no? Para pegar maderas, otras cosas. ¿Listo? ¿Cómo yo me doy cuenta si un ingeniero sabe o no sabe de pavimentos? Cuando esté en obra, cuando diga, ¿cuándo traen la brea? Ya sabemos que la brea no tiene uso vial, por lo tanto, si dice brea en obra, es que no tiene ni cosa de conocimiento en pavimentos. ¿Estamos? ¿Listo? Perfecto. Olvidémonos del oxidado. No nos interesa para nuestros fines. No nos interesa. Que se produzca donde se tenga que producir. Sigo con este residuo. Este residuo, en esta zona, lo vamos a aditivar. Vamos a colocarle aditivos que mejoren su performance elástica. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Al residuo, producto de la destilación, se le adicionan aditivos que mejoran la performance elástica del material. Por lo tanto, seguimos por el tubito. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener cemento asfáltico. ¿Qué es el cemento asfáltico, por lo tanto? Es el petróleo, es el residuo producto de la destilación, el cual ha sido aditivado para fines de uso vial. Y cumplen las especificaciones técnicas requeridas para uso vial. Entonces, ese residuo aditivado se llama cemento asfáltico. ¿Vamos? Perfecto. Señores, el cemento asfáltico ya no sirve para uso vial, no es útil para uso vial. ¿Cuál es el problema? Que a temperatura ambiente es más duro que la parafina.
Pueden meter la uña, pero no le pueden hacer más que un huequito con la uña. No pueden ni escarbar con las uñas. Es más duro que la paratina. El problema está entonces cómo lo mezclamos con los agregados. Entonces, ese cemento asfáltico, yo lo llevo a una planta de asfalto, le aplico calor, lo mezclo con los agregados porque ya me fluye el cemento asfáltico. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener una mezcla asfáltica en caliente. Por lo tanto, la mezcla asfáltica en caliente es cemento asfáltico más agregados más calor, producida en una planta asfáltica en caliente. La planta de asfalto, señores, tiene que llegar a más o menos 150, 160 grados de mezcla. Los agregados alcanzan 300 y pico grados, inclusive, antes de mezclarse con el cemento asfáltico. Entonces, la planta es grande, es industrial. No es cualquier trompito donde yo le meto un fuego, un mechero, ¿no? No es eso. Esto es una planta grande. Ahora, ¿qué pasa, señores? Si pues yo voy a saltar mi callecita y el traer una planta industrial, que más o menos son 2 trailers o 3 trailers, me cuesta más inclusive que lo que yo voy a colocar como asfalto en mi proyectito. Entonces no me conviene colocar mezcla asfáltica en caliente, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago con el cemento asfáltico que es duro a temperatura ambiente para mezclarlo con los agregados? ¿Cómo hago? Entonces, unos dijeron, listo, no vamos a utilizar cemento asfáltico. No vamos a utilizarlo. El tubito vamos a hacerlo venir por acá, a una unidad de procesamiento. ¿Y qué le voy a hacer a ese residuo? A ese residuo que ya cumple los requisitos de uso vial, es decir, que acá yo tengo cemento asfáltico, lo voy a diluir, pues. Lo voy a diluir. Es decir, que al cemento asfáltico lo mezclo con un diluyente para que a temperatura ambiente tenga la viscosidad suficiente para poder mezclarse con agregados. ¿Listo? Esos productos se llaman, señores, los asfaltos diluidos. Los asfaltos diluidos. ¿Ya? Entonces, el cemento asfáltico, como no voy a utilizar calor, tengo planta en caliente, lo voy a diluir para hacerlo trabajado. Y esos son los asfaltos diluidos. ¿Y con qué diluyo el asfalto? Lo puedo diluir con gasolina, lo puedo diluir con querosene, o lo puedo diluir con petróleo. Si yo diluyo el cemento asfáltico con gasolina, se va a llamar el diluido de curado rápido. ¿Está? Si yo diluyo el cemento asfáltico con gasolina, voy a obtener el asfalto diluido de curado rápido. ¿Por qué se dice de curado rápido? Porque yo ese cemento asfáltico lo diluyo con gasolina, lo expongo al medio ambiente, esa gasolina se va a ir. ¿Y qué me va a quedar como residuo? Nuevamente, cemento asfáltico. ¿Sí o no? Entonces, cuando el diluido está con gasolina, ¿ah? Curado rápido, lo mezclo con agregados. ¿Necesité calor? No, porque el cemento asfáltico está diluido, está fluido. Lo mezclo con agregados, por lo tanto voy a producir mezcla asfáltica en frío, porque no necesite calor. ¿Ok, señor? Váyase al baño, señor. No necesite calor. ¿Listo? Ahora, adicionalmente, tengo que hacer riegos. Son otro tipo de obras, no son capas asfálticas, son riegos. Riegos de imprimación, riegos de liga. ¿Para qué? Para yo colocar capas antiguas sobre capas nuevas, hay que hacer un riego, por ejemplo. Entonces, yo para los riegos no requiero que el diluido, el diluyente se vaya rápidamente. Yo requiero de que ese diluyente se vaya en un tiempo medio, en un día, 2 días más o menos. Por lo tanto, requiero un diluido de curado medio.
¿Para qué sirve el diluido de curado medio? Y sí, sirve simplemente para riegos. ¿Ya? Simplemente para riegos. No para capas asfálticas. Solamente para riegos. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre más común del asfalto diluido de curado rápido? En el mercado lo conocen como RC250, los que habrán escuchado ese nombre. ¿Qué significa RC250? RC, curado rápido. Rapid Cure, curado rápido, 250 unidades de viscosidad. ¿Ah? En el mercado, para los riegos, se utiliza el MC30. ¿Qué significa MC? Medium Cure 30, la unidad de viscosidad. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, en una capa asfáltica, en una mezcla asfáltica, por ejemplo, en una mezcla asfáltica lo que hago yo es mezclo el diluido con los agregados, no necesito calor, produzco una mezcla asfáltica en frío. ¿Y cómo se produce el endurecimiento de la mezcla? Cuando ese diluyente se evapora. Y me queda el residuo de cemento asfáltico con los agregados. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Cuál es el problema de los diluidos, señores? La contaminación. Si asfaltan en su casa, señores, enfrente de su casa, se van a fumar más o menos unos 20 días, un mes, gasolina. De la buena. Ese es el problema de los diluidos, señores. Ambientalmente en Perú ya están prohibidos los diluidos. Ya no se deberían colocar mezclas asfálticas en frío con diluidos. Ya no se deberían. Pero inclusive Petroperú sigue produciendo RC, MC y sigue vendiendo RC. A la fecha no hay especificación técnica para colocar mezclas asfálticas en frío con diluidos. No hay. Pero sin embargo los municipios siguen colocando, haciendo experiencias con eso. Pero cuando hacen mantenimiento de vías, usan también el MC. No deberían. No debería. El MC, el mantenimiento es con RC. Los riegos de imprimación es con el MC. Tratamiento de fisuras con RC. Riego, sello negro, sello de arena, lo pueden hacer con RC también. Porque es el curado rápido. Quiero que seque rápido, ¿no? Diluya, cure rápido. Como dice su compañero, o sea, todavía lo utilizan, ¿no? No debería utilizarse, pero bueno, es lo que hay. Entonces, nos olvidamos de los diluidos, seguimos con el cemento asfáltico. No tengo planta en caliente, no puedo diluir por un tema ambiental. ¿Cómo hago? Entonces dijeron, ese cemento asfáltico que tienes, lo vamos a llevar a una planta de emulsión, le vamos a adicionar agua y vamos a producir los asfaltos emulsificados, más conocidos en el mercado como emulsiones asfálticas. Entonces, ¿qué es la emulsión asfáltica? La emulsión asfáltica es el cemento asfáltico que ha sido dispersado como una emulsión en agua. ¿Qué es la emulsión asfáltica? Repito, la emulsión asfáltica es el cemento asfáltico que ha sido dispersado como emulsión en una matriz de agua. El cemento asfáltico es como el aceite y el agua es como el agua. ¿Se puede mezclar el agua con el aceite? No. ¿Quién se ha dicho eso? ¿O no? La emulsión asfáltica es una mezcla de cemento asfáltico con el aceite y agua. Se puede mezclar. El agua sí se puede mezclar con el aceite. Han vivido engañados toda su vida. Señores, ¿qué es la mayonesa? Esa cara del huevo que es agua. El aceitito, ¿no? Si ustedes ven al microscopio, la mayonesa o la emulsión asfáltica, van a ver gotitas microscópicas que han sido dispersadas en una matriz acuosa. No es una mezcla íntima, ¿verdad? No es una mezcla íntima, pero esa mezcla se puede dar como emulsión también. ¿No? Entonces, ¿se puede mezclar el agua con el aceite? Sí, a través de una emulsión. Las chicas no utilizan sus cremas hidratantes, ¿no?
El crema hidratante es una cremita grasosita, ¿no? Pero que humecta. Entonces, como algo que tiene aceite puede humectar, puede dar agua, ¿no? Lo que pasa es que las cremas estas también son emulsión. Son emulsiones. ¿Listo? Ok. Entonces, señores. Yo ya tengo el asfalto emulsionado o tengo la emulsión asfáltica. A temperatura ambiente es fluida. Por lo tanto, si es fluida, lo puedo mezclar con agregados. Y si la emulsión asfáltica la mezclo con agregados, voy a obtener una mezcla asfáltica en frío, porque tampoco necesite calor. ¿Sí o no? Solamente que es una mezcla asfáltica en frío producida con emulsión asfáltica. El otro tipo de mezcla asfáltica en frío es mezcla asfáltica en frío producido con asfalto diluido, ¿no? El objetivo es cómo darle uso al cemento asfáltico sin necesidad de calor. O lo diluyo o lo emulsifico. ¿Listo? En una carpeta asfáltica mezclada con emulsión, ¿qué es lo que vamos a evaporar al medio ambiente? La emulsión es la mezcla del cemento asfáltico con agua. Cuando colocamos la carpeta asfáltica, agregados con emulsión asfáltica, ¿qué es lo que vamos a evaporar al medio ambiente? Agua. ¿Y qué va a quedar? El residuo de cemento asfáltico con agregados, que es lo que quería desde el inicio, ¿no? Solo que no tenía la forma de mezclarlo porque no tenía calor. ¿Me puede entender? ¿Va? Y ambientalmente es mejor evaporar agua que gasolina, ¿no? O queroseno. ¿Listo? Con las emulsiones asfálticas también podemos hacer riegos, ¿no? Tan igual que con los diluidos. También podemos hacer riegos. ¿Listo? Entonces, señores, esas son las diferencias entre mezclas asfálticas en frío, mezclas asfálticas en caliente, asfaltos emulsificados o emulsiones asfálticas y asfaltos diluidos. ¿Estamos? Perfecto. Ahí tienen el gráfico de la torre de destilación. Acá tenemos el porcentaje destilado y acá la temperatura, ¿no? Entonces, los primeros porcentajes de destilación se dan a 50 grados y ¿qué es lo que voy eliminando? El gas. Mientras más temperatura incremento, voy eliminando familias de la gasolina, querosene y al final me queda el concho de la sopa, que es el asfalto, ¿no? Lo aditivo, y ahí tendré el cemento asfáltico. Listo. Esto ya lo ustedes, cementos asfálticos, todo lo que les estoy diciendo está escrito ahí en las diapositivas. Y vamos a ver la clasificación de los cementos asfálticos. ¿Cómo se clasifican los cementos asfálticos? Ya para fines viales. ¿Ya? Nosotros tenemos una muestra de cemento asfáltico y tenemos una aguja que la dejamos en contacto. ¿Listo? Esta agujita pesa 100 gramos. Entonces, tiene un seguro la agujita. Entonces, yo inicio el ensayo y la agujita la suelto. Y la dejo que penetre la agujita en la muestra de cemento asfáltico 5 segundos después de haberla dejado caer. ¿Listo? Entonces, el ensayo consiste en dejar que una aguja de 100 gramos penetre por 5 segundos en el cemento asfáltico. Y luego mido cuánto ha penetrado. En décimas de milímetro. ¿Estamos? Por este ensayo tan simple, clasificamos a los cementos asfálticos por penetración. En el mercado, Petroperú nos vende PEN 60-70, 85-100, 120-150. Son los principales para uso vial. ¿Ya? ¿Qué significa PEN 60-70? Que la penetración de esa aguja, en esos 5 segundos, fue de 60 a 70 décimas de milímetro. Un PEN 85-100 me está diciendo que esta aguja penetró de 85 a 100 décimas de milímetro. Y un PEN 120-150, donde la aguja pudo penetrar de 120 a 150 décimas de milímetro. Pregunta, ¿qué cemento asfáltico PEN es más blando? ¿El 60-70, el 85-100 o el 120-150? 120-150, porque penetró más, ¿no? El cemento asfáltico más duro es el 60-70. ¿No? Entonces ya podemos clasificar, según Perú,
al cemento asfáltico por penetración. Hay también clasificación por viscosidad, pero nosotros trabajamos con penetración. ¿Por qué? Porque la tabla 415 del MTC, de la norma EG 2013, nos dice, si tu casita está en un lugar donde la temperatura medio ambiente de la tabla está entre 5 a 15 grados, si tu callecita está ubicada en donde la temperatura medio ambiente está entre 5 a 15 grados, puedes utilizar o cemento asfáltico PEN 85-100 o cemento asfáltico PEN 120-150. Si tu casita está en un lugar donde la temperatura medio ambiente está entre 24 a 15 grados, tendrás que utilizar un PEN 60-70. Si en tu callecita, en tu pueblo, hace mucho calor, tienes tu temperatura medio ambiente anual más de 24 grados, tienes que utilizar un cemento asfáltico más duro o un modificado. Ahorita les explico qué es modificado. Y si en tu calle, en tu pueblo, hace mucho frío, menos de 5 grados como temperatura medio ambiente, tienes que utilizar un cemento asfalto modificado. Si se dan cuenta, a temperaturas bajas nos recomienda un cemento asfáltico más blando, ¿no? 85-100, 120-150. Pero a temperaturas altas nos da un cemento asfáltico más duro, ¿no? ¿Cuál es el criterio de la norma del Perú? El criterio es, yo sé que el cemento asfáltico, como material, a más calor se vuelve más blando, a menos calor, a más frío, se vuelve más rígido, ¿no? Así es la biología del cemento asfáltico. Entonces, la lógica de esta norma es, si en tu pueblo hace bastante frío, pongo un cemento asfáltico blando para que cuando haga frío no se me ponga tan duro y no se me quiebre como una galleta o un vidrio. Y si en tu pueblo hace mucho calor, yo te pongo un cemento asfáltico blando, ¿para qué? Para que cuando haga calor, cuando hace mucho calor le pongo un cemento asfáltico duro, para que cuando haga mucho calor se mantenga duro, no fluya. Esa es la lógica de la norma del Perú y es la lógica de la clasificación que se ha utilizado hasta antes de los años 2000 o hasta antes de los años 1990. Perú todavía tiene esa lógica, tiene, ¿ya? Pero ya hay otra tecnología para eso. Esta tabla hasta hace 10, 15 años se utilizaba en Perú a rajatabla. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si tu zona hace tanto frío como hace tanto calor? ¿Cuál le pongo? Este o este o este. ¿Ah? El 60-70, pero este es duro. Pero en tu pueblo también hace frío. También te acercas a los 5 grados. ¿Cuál le pongo? El 85-100. Lo mezclo. Ya saliste de especificación. Entonces se dan cuenta, y más aún con este tema de cambio climático. Hay lugares donde antes hacía Arequipa, por ejemplo. La temperatura media de Arequipa hasta hace 10 años era menos de 15 grados. Ahora la temperatura media de Arequipa está más de 15 grados, un poquito más de 15 grados. ¿Okay? Bueno, ahorita me salto esta parte de qué cemento asfáltico utilizamos para nuestro pueblo. Les voy a explicar qué es el modificado. A los cementos asfálticos, nosotros les vamos a adicionar un polímero. Un polímero. Ese polímero normalmente los más comerciales son el SBS y el SB. Busquen SBS en su celular, por favor. Cansen su batería. Algo productivo por el día de hoy. ¿Qué es SBS? Es un polímero en bloque.
SBR es un componente de la El nombre del SBS es estireno. Butadieno esti. El SBR es otro polímero. ¿Está presente dónde? ¿Dirá algo relacionado al caucho? Con mayor. Caucho. Ok. Entonces, pero entendamos que es un polímero. Un polímero obviamente es una cadena molecular. Amén. La química postulada. Pero para nosotros, para ingeniería civil, es un aditivo que le adicionamos, redundando, al cemento asfáltico y le mejora sus propiedades. ¿Ya? ¿Qué polímeros conocen ustedes en la vida cotidiana? Dígame nombre, polímero. La silicona. Silicona en los vidrios. El chicle. La suela de sus zapatos. El caucho. Nieve. Son polímeros. Entonces, ¿qué es lo que hace el polímero? Yo tengo el cemento asfáltico, ¿listo? Cualquier PEN. Cuando el cemento asfáltico, cuando hay mucha temperatura ambiente, me reblandezco. ¿Sí? Me vuelvo blandito. Y cuando hace mucho frío, me rigidizo. ¿Estamos? Ese es mi problema como cemento asfáltico. Si a mí me adiciona un polímero, SBS o SBR, cuando haga mucho calor, si yo me reblandecía a esta temperatura, el polímero me va a ayudar y me va a rigidizar un poco más. Va a ampliar mi rango de trabajo en temperatura positiva. Va a hacer de que no me vuelva tan blando cuando haga mucho calor. Me otorga rigidez, pero a la vez elasticidad. ¿Estamos? Y en el lado negativo, cuando hace mucho frío, yo cemento asfáltico, me empiezo a rigidizar y me puedo quebrar. Si me aumentan polímero, me aumentan mi desempeño en el lado negativo. Hace de que gane elasticidad, no me vuelva tan rígido. Entonces, en resumidas cuentas, el polímero me amplía el rango de trabajo, tanto en el lado positivo de temperatura y en el lado negativo, otorgándome tanto rigidez y elasticidad. Eso es lo que hacen los polímeros. Por eso se adicionan, a los cementos asfálticos les adicionamos polímeros. Y el nombre de un cemento asfáltico más polímero se le conoce como, cuando están juntos, se le conoce como asfalto modificado. ¿Ok? Asfalto modificado. Repito, el asfalto modificado es el cemento asfáltico más polímero. Por eso vean en la tabla, cuando hace mucho frío, ¿qué me piden? Modificado. Cuando hace mucho calor, ¿qué me piden? Modificado. Bueno, La temperatura, o sea, el SBS es para calor o para frío. es para ambos. Como el SBR es caucho, señores, ¿cuál es la tendencia en varios países? Acá también en Perú ya se han hecho investigaciones. Al cemento asfáltico agarran los botaderos de llantas, de neumáticos, pulverizan esos neumáticos, ese caucho pulverizado, lo mezclan con el cemento asfáltico, lo llevan a temperatura de mezcla 160, 180 grados, e indirectamente tenemos un cemento asfáltico o un asfalto modificado con caucho reciclado. Ese caucho reciclado nos ayuda en el desempeño. ¿Por qué? Porque es un polímero SBR, ¿no? Entonces hay bastante investigación, hay bastantes tesis en Perú también de eso, donde los tesistas han pulverizado su caucho y han medido cómo es que el caucho mejora las propiedades de desempeño de las mezclas. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven alguna investigación con caucho, ya saben de que el objetivo es aumentarme polímeros en vez de asfalto. ¿Listo? Pero seguimos en el dilema. Y esta misma pregunta que me hizo su compañero y me hicieron por acá. ¿Qué cemento asfáltico utilizo entonces? Lugares donde hace calor, también hace frío. ¿No? Por ejemplo, acá no tanto, pero hay países, por ejemplo, donde en invierno hace mucho frío, en verano hace calor. No, los países que no tienen influencia cordillera, por ejemplo, ¿no? De los Andes. Y uno de esos países justamente es Estados Unidos. Ahí tienen el cuadro de especificaciones técnicas. Estos son ensayos que debe cumplir el cemento asfáltico por clasificación.
Estos ya no son ensayos de ingeniería civil, son más ensayos químicos. ¿No? Más ensayos químicos. ¿Qué hicieron los americanos? Los americanos dijeron, ok, tenemos el problema de que el cemento asfáltico tiene problemas de temperatura positiva, temperatura negativa. La agujita, ¿qué me representa? ¿Un neumático? ¿Me representa la temperatura? ¿Me representa algo la agujita de penetración? Nada, ¿no? Simplemente una agujita que penetraba y lo separaba con cuánto penetraba. Pero no representa nada. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Los americanos trabajaron dos proyectos. El proyecto basado en, busquen por favor el TTP en chat. ¿Qué significa el TTP? Para que le filtre rápido, pongan el TTP Payment y en chat Payment. ¿Ya? Para que les jale rápido. ¿Qué significa el TPP? Performance de pavimentos de larga duración, ¿no? Y en Sharp, Natural es un proyecto de investigación, ¿no? Es un proyecto de investigación nacional de carteles. Entonces, ¿qué hicieron los americanos por los años 90? Empezaron estos dos programas. Pero ¿para qué empezaron estos dos programas de investigación? Porque dijeron, uno, los ensayos que tenemos a la fecha no representan o no modelan cómo la mezcla asfáltica está en el servicio. Una agujita penetrando en el cemento asfáltico no es un neumático. Necesitamos algo más racional, algo que nos represente mejor el comportamiento de las mezclas asfálticas en servicio. Necesitamos ensayos que nos representen el comportamiento de los agregados, el comportamiento del cemento asfáltico, el comportamiento de la mezcla, pero en condiciones como realmente están en servicio. Ya no necesitamos los ensayos de penetración, de viscosidad, porque se estaba demostrando de que cementos asfálticos colocados con la recomendación de penetración para la temperatura donde se habían diseñado, estaban fallando. ¿Por qué? Porque la penetración no tiene nada que ver con el comportamiento dinámico de una estructura de pavimento. Entonces los americanos dijeron algo muy lógico. No queremos gastar plata en mantenimiento. Queremos que esa plata se vaya a otros lados, a educación, a otras cosas. ¿No? Es como ustedes compran su casita y todos los meses tienen que gastar en la puerta, en el caño, en la pintura. Entonces llega un momento que le van a decir, pues, se van a decir ustedes, oye, ¿para qué me compró la casa? ¿Para quedarme pobre o para tener una casa bonita? ¿Se dan cuenta? ¿Y es por qué? Porque de repente esa casa no tuvo pues el mantenimiento o el mantenimiento que le hacen es mínimo y entran en problemas. Entonces el gobierno de Estados Unidos agarró y dijo eso, ¿no? Queremos pavimentos que duren más en el tiempo. Queremos que la inversión en mantenimiento, ese dinero que se va por mantenimiento, no se me vaya pues al agua haciendo mantenimiento. Quiero que los pavimentos duren más. Pero para que los pavimentos duren más, los tenemos que entender de mejor manera. ¿Sí o no? ¿Cómo entenderlos de mejor manera? Voy a generar investigación, ensayos que modelen mejor al material, que ensayen al cemento asfáltico, a la mezcla, tanto en temperatura positiva, tanto en temperatura negativa, simuladores, etc. Entonces crean el TPP y el Sharp. Y uno de los hijos de este proyecto se llama SuperPave. ¿Ok? SuperPave es toda una metodología que no solamente analiza el cemento asfáltico, analiza al cemento asfáltico propiamente dicho, a la mezcla, analiza los agregados, etc. Y sale la clasificación SuperPave. La clasificación SuperPave, señor, ustedes la pueden ver en la pizarra. La clasificación, por ejemplo, es PG 64-22. ¿Qué significa 64? Ahí tienen el cartelito, la temperatura máxima.
y menos 22 la temperatura mínima. Entonces, ¿qué significa PG 64 menos 22? Significa grado de performance en la cual el cemento asfáltico tiene un adecuado comportamiento hasta 64 grados positivos y menos 22 grados, redundando, negativos. Entonces, esta clasificación es más racional y nos permite decir, en mi pueblo, ¿cuánto es la temperatura máxima anual de pavimento? Tendré que analizar 20 años, mínimo 20 años de temperatura histórica, y tendré que determinar cuánto es mi temperatura máxima anual a nivel de pavimento. Igualmente, ¿cuánto es mi temperatura mínima? Entonces, en mi pueblo saldrá de que es 64 menos 22, los máximos de temperatura o el rango máximo de temperatura que se puede dar para que mi cemento asfáltico tenga un adecuado comportamiento o un comportamiento óptimo. ¿Se entendió? Es más racional, ¿no? Ya no me estoy peleando con la tablita esta. Entonces, señores, si ustedes quieren colocar cemento en una mezcla asfáltica en caliente en Arequipa, tendrán que calcular el PG de Arequipa ciudad. Si quieren colocar cemento asfáltico en Cerro Verde, que hace un poquito más de calor, tendrán que calcular el PG de Cerro Verde. Si quieren colocar mezcla asfáltica detrás del MISTI en la carretera, que va a Puno, tendrán que calcular el PG de la zona detrás del MISTI y obtener esas temperaturas. ¿Cuál es la metodología para obtener esas temperaturas? Está normado. Yo no les voy a enseñar porque ya no me da el tiempo. ¿Listo? Pero revisen para el cálculo de PG el libro de Ingeniería de Pavimentos del ingeniero Rafael Menéndez. ¿Ya? Está en su bibliografía. Está en el sílabo, no lo tengo el libro. En digital. ¿Listo? ¿Cómo es la analogía de esto para que me entiendan? ¿Cuál es la analogía? Cuando ustedes hacen el diseño estructural de este edificio, ustedes en el expediente técnico dicen el concreto de las columnas y vigas será F'C 210. Cuando construyan, tendrán que hacer un diseño de mezcla y colocar un concreto que dé resistencia a 210 para que cumpla el teórico. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo va a pasar acá. Yo en el expediente técnico propongo un PG 64 menos 22 y cuando construya, la persona que construya la carretera tendrá que comprar un cemento asfáltico y tendrá que determinar el PG de ese cemento asfáltico y mínimamente tendrá que cumplir el rango 64 menos 22. ¿Se dan cuenta de la analogía? ¿Sí? Ok. ¿Dónde pueden buscar más el cálculo Superpage donde está más explicadito? Esta es de... Vamos a ver posible. Esta es. Ya. Acá trabajaron, vean, análisis de influencia de la variación de la cantidad de ligante asfáltico modificado con polímero y convencional, pero acá analizaron con absorciones diferentes. Acá jugaron con las absorciones de los agregados. ¿Ya? La tesis propiamente dicha van al índice, que es esta, es el Llave Torres y Monteagudo Gómez, y vienen a este capítulo. Importancia, marco teórico, diseño de pavimento, asfáltica. Acá está, capítulo 3. Determinación de tipo de cemento asfáltico según el grado de desempeño. ¿Listo? Y si van a esta página,
está todo el cálculo numérico. Señorita, ¿cuál es el chiste? ¿Ah? La otra semana, los dos, ¿ya? Okay. Acá está todo el cálculo teórico y matemático para la determinación del valor PG para este proyecto, ¿no? Ustedes tendrán que aplicar las ecuaciones, tendrán que sí tomar data climática de mínimo 20 años y trabajarlas y calcular acá el PG. Lo tienen paso a paso. Está bonito, la verdad. Y ahí pueden sacar ustedes el cálculo del PG. Yo no les voy a enseñar cálculo de PG ahora porque no tengo tiempo. Y tampoco les voy a tomar cálculo de PG en el examen. ¿Ya? Ya ustedes, por cultura general, revisen. ¿Listo? Cierro esto, cierro esto. Perú, ya desde el año 2000, empezó a investigar PG con el Ministerio de Transportes. Entonces, el Ministerio de Transportes creó un mapa preliminar de PG, ¿no? De PG. El criterio del PG, si se dan cuenta, este PG es 46 menos 10. Siempre avanza en múltiplos de 6. El siguiente PG será de 46 a 52, ¿no? 52, 58, 58, 64, 64, 70. Y en el negativo, 10, de 16, de 16 se va a 22, 28, ¿no? Siempre fue en múltiplos de 6. ¿Ya? Para comprarlo también comercial. Entonces, yo ya no compraría por penetración, compraría por PG. Iría a un laboratorio de bitumen y le diría, ¿cuánto polímero? Ya está la respuesta a su pregunta. ¿Cuánto polímero tengo que adicionar para cumplir el PG? 70 menos 28. Entonces, ellos harán los ensayos con el cemento asfáltico, colocarán el equipamiento SuperPave y determinarán la cantidad óptima de polímero para que cumpla ese PG. ¿Okay? Esa es la respuesta a su pregunta, señor. Y con penetración no lo puedo hacer. ¿Y cómo es el procedimiento, el diagrama de flujo para determinar el PG en laboratorio? Tenemos este diagrama de flujo. Estos señores se trabaja en un laboratorio SuperPave. ¿Cuántos laboratorios SuperPave en el Perú tenemos? Uno. Y no es de universidad, es de un privado que vende justamente su chamba de esa empresa, es vender cemento asfáltico modificado. ¿Está? ¿Cuánto es la inversión de un laboratorio? Por lo que me comentaron ellos, más o menos de $1,5 millones a $2,5 millones de dólares. La implementación de un laboratorio SuperPave base. Por eso Estados Unidos, inclusive, Estados Unidos no ha terminado de implantar al 100% SuperPave, porque es toda una gama de ensayos diferentes que tratan de simular, ya les dije, el comportamiento real. Entonces son ensayos muy tecnológicos. Uno entra a un laboratorio SuperPave y uno entra a un laboratorio SuperPave y ya no es pues tamices, ya no es balancitas, ¿no? Ya son equipos todos electrónicos donde inyectan nitrógeno, para el caso de analizar temperaturas en frío. Son equipos con cámaras ya cerradas, con control térmico, porque tengo que hacer ensayos en caliente, adentro. Entonces ya son ensayos bastante especializados, no es un típico ensayo, un laboratorio típico, como el que tenemos, ¿no? No es. Más parece un laboratorio de médicos que de ingenieros, ¿no? Y todos utilizan mandil blanco, ¿no? Mandil blanco o mandil oscurito. ¿Ya? No hay mucho polvo ahí. Ok, ¿cómo determinamos el PG en laboratorio ahora? Para eso, el SuperPave se basa en este equipo, el reómetro de corte dinámico y el reómetro de viga de flexión. Son dos equipos. Esto está en la bibliografía de Montejo Fonseca, por si acaso, para que se lo puedan revisar al detalle. Y también los equipos los pueden ver en internet, ¿no? Es un reómetro de corte dinámico. El reómetro de corte dinámico es un equipo que nos permite determinar el ángulo de fase de un material y el módulo de corte del material.
¿Por qué? Porque el cemento asfáltico no es un fluido newtoniano, es un fluido no newtoniano, por lo tanto tiene viscosidad. Y la viscosidad varía en función del tiempo. Ustedes saben que si ustedes fueran fluidos newtonianos, como el agua, yo piso el agua y me hundo, ¿no? Pero si yo corro, voy rápido en un fluido no newtoniano, no me hundo, ¿no? Porque tiene un ángulo de fase el material. ¿Ya? Esos son los fluidos no newtonianos. ¿Qué es un fluido no newtoniano, por ejemplo? Un ejemplo muy fácil. Los fluidos no newtonianos, su deformación se produce en un tiempo después de aplicado el esfuerzo. ¿Ok? Ustedes conocen a los materiales, y los han estudiado hasta ahora, como que le aplican el esfuerzo y su deformación es inmediata. ¿Sí o no? Tanto el sólido o el fluido, ¿no? Pero los fluidos no newtonianos, como el cemento asfáltico, le aplican el esfuerzo y su deformación es un tiempo después. Es como si usted, señor, me dio un cachetadón y a los 5 minutos recién me diga, ¿qué tienes, no? Sería no newtoniano. Pues si le cachetadón y al toque responde, es newtoniano. ¿Está? Hay que comprobarlo, me avisen. Entonces, señores, estamos trabajando con fluidos no newtonianos, entonces todo el equipamiento es bastante complicado. Listo. Tenemos el reómetro de corte dinámico y el reómetro de viga de deflexión. Este equipo nos va a analizar el lado positivo, la temperatura positiva, y este equipo nos va a analizar la temperatura negativa. Acá vamos a trabajar en frío y acá vamos a trabajar con calor. ¿Qué analizamos con el reómetro de corte dinámico? Analizamos el agüellamiento y analizamos la fatiga. ¿Qué es el agüellamiento? El agüellamiento es la deformación permanente que va a tener el cemento asfáltico producto de los ciclos de carga. Ese es un agüellamiento. ¿Y qué es la fatiga? La fatiga es cuando se producen ciclos de carga, pero en algún momento se quiebra. El material se fatigó porque acumuló deformación plástica con el agüellamiento. Ustedes sabían que habían 2 aviones de la misma fecha de fabricación y empezaron a operar la misma fecha. ¿Ok? 2 aviones. Pero este avión hacía, por ejemplo, Lima-Madrid. Este avión hacía Lima-Arequipa. ¿Ok? Llega un momento en el cual que este avión que hacía Lima-Arequipa se le rompe el fuselaje. Estoy inventando las ciudades, ¿no? Pero ¿qué pasa en la vida real? Este avión se le rompe el fuselaje, se le rompe el acero del fuselaje. Entonces empiezan a investigar por qué, ¿no? ¿Por qué se había roto? Si este avión que hace vuelo más largo, ¿tá? Tiene el mismo tiempo de vida, no se le rompe el fuselaje y no tiene ningún problema el fuselaje. Entonces lo que llegan a determinar es que, como el avión de Arequipa a Lima sube y baja varias veces, el acero del fuselaje, por el cambio de presión, hace esto, ¿no? En cambio, el avión que hace Lima-Madrid hace esto, ¿no? Cuando está arriba, se comprime. Cuando aterriza, se descomprime, ¿no? Ustedes saben que el fuselaje se comprime. Bueno, para que lo sepan, cuando están arriba, el fuselaje del avión se encoge. Se agranda. Por efecto de que la presión atmosférica es menor. Y en tierra se encoge el fuselaje, se encoge la sección del avión porque hay más presión atmosférica. Entonces, cuando viaja a Europa, amplía, y cuando aterriza, encoge. Pero solamente he hecho un ciclo de carga por viaje. En cambio, el de Arequipa a Lima, cada viaje hacía esto, ¿no? Entonces el acero, en un momento dado, tanta deformación, se fatigó y ¡trac! Se quebró. Entonces ahí conocieron, les hablo del inicio, cuando estaban estudiando, cuando la aviación estaba en progreso, ¿no? Entonces, una cosa es la fatiga, y otra cosa es el agüellamiento. El mejor ejemplo de fatiga es, ¿quién entiende su regla de 20 centímetros? A ver, ya, háganla así. Varias veces. Van a ver que le van a aparecer rayitas, porque el plástico se está fatigando. Si bien es cierto, se está huellando, pero hay un momento que se fatiga y se les quiebra. ¿Está? Entonces, eso es la fatiga. También hay que estudiar la fatiga. Una cosa es agüellamiento, otra cosa es fatiga.
Y en el lado negativo, señores, se estudia con el reómetro de viga de flexión, se estudia el agrietamiento térmico. Los pavimentos se fisuran sin carga, señores. Los pavimentos se fisuran sin carga. ¿O las estructuras se fisuran sin carga? Sí, sí se fisuran sin carga. ¿Y quién es el causante de esas fisuras? Los cambios de temperatura. Si no me cree, vean en los muros, en las placas, en los encuentros, en las puertas, hay pequeñas fisuras, porque la puerta dilata, el concreto dilata, y se genera fisura. En una carretera, uno va a ver unas fisuras transversales, cada 5 o 6 metros. Y es porque toda la serpiente de día recta, dilata, y de noche se encoge. Entonces llega un momento que se empieza a agrietar el pavimento. ¿Listo? Ese es el agrietamiento térmico. Y esto le pasa tanto al concreto de cemento Portland o al concreto asfáltico. ¿Listo? Bueno. Entonces, con el reómetro vamos a estudiar el agüellamiento y la fatiga. Listo. Y vamos a ensayar agüellamiento con el reómetro y determinamos el G asterisco y el ángulo de fase delta. ¿Listo? Y tenemos que cumplir este criterio. Listo. Luego, otra muestra del cemento asfáltico la voy a colocar en un horno de película rotatoria. Lo coloco en un horno. ¿Listo? Señores, el cemento asfáltico pasa por 2 oxidaciones en su vida y no se salva de esas. Siempre las va a pasar. Cuando el cemento asfáltico llega a la planta de asfalto virgen, la primera calentada para poder mezclar con los agregados es la primera oxidación. Y ningún cemento asfáltico se salva de eso. ¿Okay? Entonces, esos cementos asfálticos están diseñados para soportar esa primera oxidación. ¿Listo? Y el ensayo que representa esa primera oxidación por producción es el horno de película delgada rotatoria, donde se inserta una muestra de cemento asfáltico, se le inyecta aire caliente y se le oxida a propósito. Y trata de simular la oxidación por la producción cuando se mezcla con los agregados. ¿Listo? Entonces, el cemento asfáltico, uno lo ensayo en el reómetro, obtengo este parámetro, y vuelvo a hacer el ensayo con el reómetro, pero con el cemento asfáltico envejecido, con el PDR. Y obtengo nuevamente sus parámetros. Y tengo que cumplir ambos. ¿Listo? Acá tengo el resultado XX1 y el resultado XX2. Luego, para la fatiga se da en el servicio, ¿no? Del cemento asfáltico. Entonces tengo que darle la primera oxidación de la que no se salva el cemento asfáltico, que es la de producción. Pero le tengo que dar la segunda oxidación. ¿Cuál es la segunda oxidación? Cuando está en el medio ambiente, los 20 años que está diseñado. Esa segunda oxidación se logra o se simula con el horno de envejecimiento a presión, con el horno PAF. Entonces, para la fatiga, yo tengo que analizar oxidación de producción y oxidación de servicio. Lo llevo a la condición crítica. Y también hago nuevamente el reómetro de corte directo. Y obtengo el parámetro G y el parámetro delta y tengo que cumplir esto. Y tengo el parámetro IT. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el resultado XX? El resultado XX será a la temperatura máxima donde se cumplen las condiciones. De estos dos será la máxima donde se cumplen las condiciones. Y ese será el valor XX. Por lo tanto, este será PG, XX, rayita, YY. Ya hemos encontrado este parámetro. El del lado positivo, de la temperatura alta. Ahora vamos a trabajar el lado negativo, la temperatura negativa. Trabajamos con el reómetro. Vamos a estudiar el agrietamiento térmico. El agrietamiento térmico se da en el servicio. Por lo tanto, le doy la primera oxidación y la segunda oxidación. Las dos oxidaciones. Luego, hago la viga después del PAF y calculo este valor ST. Me tiene que cumplir esta condición. Luego, calculo la relajación y calculo esta relación. Y tengo el resultado YY1 y el resultado YY2. Y el valor mínimo de ambos dos será el resultado YY. Por lo tanto, el PG que voy a reportar será el resultado XX y el resultado YY.
y el valor IT debe estar entre XX y YY. Por lo tanto, acá tengo el parámetro YY en laboratorio. ¿Acá? Es complicado entenderlo, un ratito, es complicado entenderlo, pero todo se basa en este ensayo, en el reómetro de corte y en el reómetro de viga de flexión. Dígame, señor. En el resultado XX se agarra el máximo. El máximo, sí. Y el YY el mínimo. Por lo tanto, acá tengo cuál es la temperatura máxima que mi cemento asfáltico reporta buenos resultados en un reómetro de corte dinámico. ¿Cuál es la menor temperatura, la mínima, donde mi cemento asfáltico cumple estos requisitos en un reómetro de viga de flexión? Por lo tanto, estoy determinando cuánto es el mejor comportamiento en el lado positivo y el mejor comportamiento en el lado negativo. Por lo tanto, tengo ese rango de temperaturas, el cemento asfáltico se comporta de manera adecuada. ¿Acá? Este proceso se hace cuando yo voy a construir. ¿Por qué? Porque yo en el expediente técnico dije, mi PG tiene que ser 70 menos 28. Este es el valor de mi expediente técnico. El que construye esta carretera llevará el cemento asfáltico y en un laboratorio, SuperPave, pasará por todo este proceso y de repente determinará, el PG de mi cemento asfáltico es PG 70 menos 22. ¿Cumple? No cumple. El teórico. No cumple. Porque este rango tiene solamente hasta menos 22 grados de comportamiento adecuado. Pero mi zona requiere menos 28 grados de temperatura de comportamiento adecuado. Haciendo la analogía de concreto, yo diseñé teóricamente para un F'C 210 kilogramos centímetro cuadrado. Cuando hago mi diseño de mezcla, me ha salido F'C 175. ¿Cumple o no cumple? No cumple. La analogía de concreto armado lo tenemos en analogía PG. ¿Entiende ahora? Sí. Amén. Los diluidos, las emulsiones, eso ya lo leen ustedes, vean, esa es la vista de las emulsiones, eso lo revisan ustedes. A lo que voy a ir es a la parte, a esta parte, ¿verdad? Señores, cuando trabajan con emulsiones tengan mucho cuidado. Es bien especial trabajar con emulsiones. Les voy a explicar por qué. Esta es la gotita, o una gota grande de cemento asfáltico y tenemos la matriz acuosa de agua, ¿ya? Cuando entra el cemento asfáltico y el agua para ser producido como emulsión, es como si entrara a la licuadora para hacer mayonesa. Solamente que la licuadora es grande y para no llamarlo licuadora lo llaman molino coloidal. ¿Ya? Molino coloidal. ¿Dónde se produce una emulsión asfáltica? En un molino coloidal. Pero no es más que una licuadora. ¿Ya? Bueno, mientras yo voy generando la emulsión, el cemento asfáltico se me va dispersando en gotitas más pequeñitas, ¿no? Ya les dije, de manera microscópica, el cemento asfáltico está disperso en agua, ¿sí? Pero químicamente, vean, químicamente tiene surfactantes. ¿Y qué son los surfactantes? Son iones que se van adhiriendo a las gotitas de cemento asfáltico. ¿Qué significa? Que en una emulsión asfáltica, señores, las gotitas de cemento asfáltico están ionizadas, tienen iones. ¿Estamos de acuerdo? Si estos iones son positivos, será una emulsión asfáltica catiónica. Porque cátodo es positivo, ¿no? Y si estos iones son negativos, tendrá una emulsión asfáltica aniónica. ¿Listo? Ok. Entonces, durante el proceso de elaboración de la emulsión asfáltica, yo disperso el cemento asfáltico en agua y, por la parte química que tiene la producción de la emulsión, se le va colocando iones o se van adhiriendo iones a las gotitas de cemento asfáltico.
¿Positivos o negativos? Positivos, emulsión catiónica, negativos, emulsión aniónica. ¿Listo? Hasta ahí andamos bien. Ahí ven un esquema de representación de las gotitas, ¿no? En tamaños, vean. En tamaño más o menos, en tamaño medio, estamos hablando de 2 micrómetros, ¿no? Son gotitas muy pequeñitas. Bueno, pero vamos a la parte que nos interesa. Ahí vemos trabajando el agregado, y vemos las gotitas pequeñitas de cemento asfáltico de la emulsión, que en este caso tienen carga positiva, por lo tanto es emulsión catiónica. ¿Ya? Para que haya adherencia, el agregado, ¿qué carga debe tener? Si tengo una emulsión catiónica positiva. ¿El agregado qué carga debe tener? ¿Ah? Negativa, ¿no? Para que positivo con negativo se junten, ¿no? Señores, el 99% de agregados en el planeta tienen carga negativa. Por lo tanto, la emulsión asfáltica más utilizada es la catiónica. Pero no vaya a ser que en su proyecto se topen con agregados con carga positiva. Porque si ustedes tienen agregados con carga positiva, compran emulsión asfáltica catiónica positiva, positivo con positivo, ¿pega o se repele? Se repele. Entonces, en su proyecto nunca va a haber esa adherencia del cemento asfáltico a la emulsión y nunca va a endurecer esa. ¿Se dejó entender? Con los diluidos no hay ese problema. No hay un problema de iones. El diluido no tiene problema. La emulsión asfáltica sí tiene ese problema. ¿Listo? ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Una vez que se vean que se produce positivo con negativo, se produce la adherencia, ¿no? ¿Qué recomendaciones les puedo dar si es que llegan a trabajar alguna vez con emulsiones asfálticas? Primero, no compren la emulsión a la persona que vende a la vuelta de la esquina, porque esa persona lo único que hace es comercializa. ¿Ya? Cómprenle la emulsión a la entidad que la produce. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la garantía y tienen el derecho de decirle, señorita, aquí están mis agregados, diséñeme por favor la emulsión para mis agregados. Y ellos estudiarán a los agregados y la emulsión, estudiarán la adhesividad y el desempeño de la emulsión para su agregado. ¿Ok? Eso no lo va a hacer el que revende la emulsión. ¿Me dejo entender? En Arequipa, en el Perú y en el mundo se han caído proyectos porque pues compraron la emulsión y no era compatible la emulsión. ¿Ya? Y créanme, no endurece. Queda como un barro negro que nunca endurece. ¿Ya? ¿Qué otro problema tiene la emulsión? Por eso les digo que tengan cuidado con este material. Si es que la emulsión viene en tanques o viene en cilindros, normalmente viene en cilindros. ¿Ya? Si ese cilindro, producto del manipuleo, lo golpeo mucho, lo agito mucho, se me va a romper la emulsión. ¿Y qué significa romper la emulsión? El cemento asfáltico va a flotar, el aceite, y el agua, donde estaba disperso, se va a ir para abajo. Se me separó la emulsión. Se les cortó la mayonesa. ¿Y qué hacen cuando la mayonesa se les corta? Chao, ¿no? Salvo que alguno por ahí recibe mayonesa, ¿no? Pero hay que volver a enviar la emulsión al molino, etc. Dios sabe si servirá o no. ¿Ok? ¿Qué otro problema tiene la emulsión? Ok, no la voy a sacudir, pero me ha sobrado emulsión y me la guardo para el año que viene porque sé que tengo un proyecto de carretera. Con el tiempo, señores, en el almacenaje se puede también romper la emulsión. Es decir, que nuevamente se me separa la mayonesa. ¿Ah? Si estoy trabajando en altura, tengo mis cilindros todos bien acopiados, en la noche cayó la helada, se congeló, hubo helada, hubo temperatura negativa, se me congelaron los cilindros. Al día siguiente, a ver, coman mayonesa congelada al día siguiente. ¿Se separa o no se separa la mayonesa congelada? Se separa. ¿Ya? Entonces, tienen que proteger a la emulsión si es que están trabajando en altura. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, señores, tengan mucho cuidado con la emulsión. Es bien problemática para trabajar. Es bonita trabajarla porque la emulsión, cuando uno mete un lapicero en la emulsión gotea como agua. Es muy trabajable. El diluido, si ustedes ponen un lapicero, levantan, se genera un cabello.
ese cabello se empieza a llevar el viento y genera cabello. Significa que es algo viscoso, ¿no? En cambio, la emulsión es más fácil de trabajar, pero también es media problemática. ¿Ya? Entonces, no le compren al que vende a la vuelta de la esquina, no la almacenen porque no les va a servir la emulsión, desháganse la emulsión rápidamente, ¿okay? No la sacudan mucho. Ingeniero, ¿se puede romper en obra? Es que tiene que romperse en obra. Porque el hecho de romper, la emulsión tiene que romper cuando está puesta en la carpeta. ¿Qué significa romperse? Separarse del cemento asfáltico del agua. Y se tiene que romper para que el agua se vaya. Porque si no se rompe, pues nunca va a endurecer esa capa. Entonces la rotura se tiene que dar en obra, pero en situación controlada. Donde yo quiero. No se me tiene que romper en el almacenaje. ¿Ok? Ya que hemos hablado de la palabra rotura, ¿cómo se clasifican las emulsiones? Las de rotura rápida, rotura media, rotura lenta, y es la rápida para mezclas que en realidad son controladas, ¿no? Controladas. ¿Qué significa rotura? Ya su compañero lo comentó. El término rotura significa que el agua se separa del cemento asfáltico y el agua empieza a irse y la capa empieza a endurecer. Esa es rotura. ¿Ya? Entonces, las emulsiones de rotura rápida son las R, la de rotura media, la M, y la de rotura lenta, la S. La palabra C, adelante, significa que es catiónica. ¿Ya? Catiónica. Y las aniónicas no llevan la letrita. ¿Listo? Y la Q significa que es controlada. ¿Qué significa controlada? Yo puedo tener una emulsión CRS, yo la aplico y romperá si es que hace mucho calor, si es que evapora. Más o menos su tiempo de rotura va a depender, serán unas 8 horas más o menos el tiempo de rotura. En cambio, una CQ, una de rotura controlada, yo diseño a qué tiempo quiero que endurezca ya la capa. ¿Dónde utilizo las controladas? Más que todo cuando voy a hacer trabajos importantes en vías, ¿no? Por ejemplo, la avenida Independencia. Yo no puedo cerrar la Independencia 8 horas, ¿no? En el día. Entonces compraré para la avenida Independencia una de rotura controlada para que de repente en 2 horas ya empiece a romper más. Para soltar más rápido el tránsito, ¿no? Entonces, químicamente, los que producen la emulsión construirán una emulsión, fabricarán una emulsión de rotura controlada. Ellos calculan, ellos saben diseñar eso. Después lo que les digo, cómprenle al fabricante, no le compren al que vende a la vuelta de la esquina las emulsiones, ¿ya? Entonces, las catiónicas, las aniónicas. ¿Listo? Con códigos, para que converse con la norma del MTC, esta es una catiónica de rotura rápida, ¿ok? Y 2 significa que tiene 65% de asfalto residual dentro de la emulsión, que significa que el 35% es agua y los químicos propios de la emulsión, ¿no? 1 es 57% de asfalto, H es un asfalto duro, esta es una rotura media aniónica, 65% de asfalto, S con solvente, HF es de alta flotación, y si es que tiene la letrita P en algún lado, significa que el cemento asfáltico que estamos utilizando en la emulsión tiene polímero. ¿Sí? ¿Una emulsión con polímero es mejor que una emulsión sin polímero? Sí. El polímero y ¿ya? Algo que me olvidé decirles. Estructuralmente, una mezcla asfáltica en caliente está acá y las mezclas asfálticas en frío están acá. Son más fuertes, estructuralmente hablando, las mezclas asfálticas en caliente que las de en frío. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico, entre comillas, ha sido maltratado por efecto de la dilución, por efecto de la emulsificación. Por eso, una mezcla asfáltica en caliente reporta mayor resistencia que una mezcla asfáltica en frío. Las avenidas principales, las carreteras principales, se les coloca mezcla asfáltica en caliente. En los aeropuertos está prohibido el uso de mezclas asfálticas en frío, solamente en caliente. ¿Ya? Proyectos importantes, mezclas asfálticas en frío, en caliente. Proyectos pequeños, donde hay poco tránsito, mezclas asfálticas en frío. ¿Listo? Ahí tienen especificaciones de la EG 2013, como pueden ver, esta es una CRS, ¿no? Es una emulsión de rotura, catiónica de rotura rápida, ¿no?
lectura rápida. Ya que están todos los ensayos que se le debe hacer a la emulsión, que no lo hacemos los civiles, lo hacemos los ingenieros que están en la línea de asfaltos, de la parte química, ¿no? Llamen, señores, nos quedamos acá, hasta acá va a ser perfecto. Así estamos igualados con el otro grupo. ¿Listo? Nos quedan, creo, 15 minutos. ¿Listo? Pero tomo listas y el examen no va a ser grupal. ¿Por qué? Porque era grupal para diseño de pavimentos, pero todavía no hemos llevado diseño. Entonces va a ser individual. Teórico y... La teoría ya hemos hecho PROFTO para CBR, Marshall, por ahí podría entrar, no hemos hecho Para tomas. Toma. El diseño de agregados que está enseñando. Bien, gracias por hacer recordar. No, igual me iba a acordar, así que afuera le miden el módulo. Vamos a pero si es teoría, si les digo teoría en Moodle, ya se preparan con su laptop, su tableta o su celular, no van a necesitar más. Pero sí o sí la parte numérica es así, es a mano. ¿Cómo está fácil? Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué vergüenza, miren esta lista de asistencia. Calderón, Álvarez Cura, Cancina, presente, Carpio Montes, Chávez Cáceres, Chávez Salinas, Taife, Sarce, Fiatao, Fajardo Alberti, Flores López, está Gutiérrez Zapaza, Presente. Guamaní Tusa, presente, Laguna Alfonso, Lazo Castañeda, Mataque, Montalvo Pacori, Montalvo, está Noa Yaza, Núñez Cárdenas, Ordóñez Sotomayor, Pantoja Marín, Peralta Montesinos, Mandrada, presente, Puma Rolling, Rodríguez Durán, Rodríguez Pinto, Santander Poa, Sotomayor Valdivia, Cayo Figura, Casaña Luque, Capio Miedo, Vargas Solórzano, Villalobos Sarmiento, y listo, señores. Nos vemos la siguiente. A ver, Peralta no existe en el trabajo. Dice que el papá a las 14:30 el sábado. Es proyecto todavía, puede variar, porque el ingeniero los ha enviado para la revisión. Todavía no es oficial. Podría ser antes también. De repente. Pero hay que ver que si hay aula.
Yo no puedo olvidar el sábado para tomar tópicos estratégicos. Creo que eso estaría. Ese no No, pero usted no puede olvidar. el mismo día. Nosotros tenemos tópicos, que es el sábado de la mañana también. Los tópicos de construcción va a ser el lunes. Ay. 4. Como les digo, envían los fiscales a previsión. Otra cosa. Sí, a través del delegado ya se envía. Es feriado. Oigan, ¿qué pasa el video? ¿Qué pasa el video? Tengo perdón, tuyo. Hasta luego. Es el problema.